Señor les bendiga. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Ese es el tema de hoy. Oír la voz de Dios. Amén. Quizás hay algunos que de repente no entienden o les cuesta comprender que Dios hable, porque todavía tienen un sistema que, bueno, yo voy a la iglesia, lo paso bien, en algo hay que creer. Pero claro, cuando escucho la voz de Dios, estoy hablando la voz del Supremo, la voz de aquel que no te pregunta y te dice, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Entonces, cuando decimos que escucho la voz de Dios, eso me obliga a un nivel de obediencia que estoy dispuesto a aceptarlo. No sé si están aquí. No, vamos entendiendo y comprendiendo, porque muchas veces decimos, bueno, es que Dios me ha hablado hoy. Sí, ¿y después qué? ¿Qué pasó con lo que Dios te habló? Entonces hoy vamos a desgranar un poquito este tema, porque a veces los creyentes nos quedamos, los hijos de Dios nos quedamos con ciertos conceptos y no avanzamos en nuestra vida precisamente por eso. Vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. ¿Lo han encontrado? Es fácil, ¿eh? El segundo libro de la Biblia. No necesitas el GPS para llegar. En el versículo 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, presta atención, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, o sea, oír, ¿para qué? Y hacer. Oír y hacer. O sea, oír atentamente la voz de Dios nos tiene que llevar a un nivel de obediencia. Porque no estamos diciendo, bueno, es algo que me parece, es algo que se me ocurrió, capaz que comí pesado de noche y no sé si el sueño que tuve es de Dios, o lo que me están predicando es la voz de Dios, o es la voz del que subió ahí y que tenía un poco de mala uva y como se enteró de mi problema me está aprovechando para darme caña. No, seguramente a ti no te pasa eso, ¿no? Que cuando estás sentado no te vienen todas esas cosas a la cabeza, ¿no? ¿A qué no? Sí. Jolly. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Pero la cuestión es que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Fíjate, qué importante. Esto ocurre en el versículo 15. El libro de Éxodo cuenta cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto después de 430 años y como Dios, por medio de Moisés, hizo tremendos milagros, doblegó al faraón, el orgullo del faraón, el poderío del faraón. Y en el capítulo 14 cuenta cómo después de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan, no? Cuando Dios dividió el Mar Rojo en dos y el pueblo pasó milagrosamente en seco. Entonces, el capítulo 14 sucedió eso y que Dios hizo tremendos milagros. ¿A cuánto les gustan los milagros de parte de Dios? Dios hace milagros, cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Cosas sobrenaturales.
Entonces, ¿qué significa? Que no es magia. No es como ese eslogan que dicen, no es magia, son tus impuestos. No, no es magia, es la obra sobrenatural de Dios. Ahora, no nos podemos quedar en eso, porque el pueblo de Israel, mira lo que le pasó. Capítulo 14, recibieron el milagro sobrenatural de ser libres y que cruzaron por el Mar Rojo en seco. Las aguas se dividieron milagrosamente. El capítulo 15 comienza con el pueblo cantando y alabando a Dios porque cosas maravillosas había hecho el Señor con su vida. Pero al fin del capítulo 15 se estaban quejando porque no encontraban agua. No sé a ustedes, pero yo me siento reflejado que en cuanto viene un problema, una dificultad, enseguida nos quejamos, ¿sí o no? Es como que nos olvidamos del tremendo milagro, nos olvidamos de todo lo que sucedió y enseguida aflora la queja. ¿Cuántos tienen problemas con la queja? Otros no tienen problemas, la dejan fluir tranquilamente. Me acuerdo que hace muchos años había hasta canciones acerca de, una cosa es la alabanza y otra la quejabanza, ¿no? Solemos quejarnos y ese gran problema que tenemos es la queja, pero la queja viene porque lo que hemos escuchado nos olvidamos. Lo que hemos escuchado nos olvidamos, por eso le tuvo que decir, reiterar. Iban a iniciar, habían salido de la esclavitud de Egipto e iban a iniciar una nueva vida. Esa nueva vida implicaba que Dios les tenía que enseñar a través de todo lo que de todo lo que sucede durante 40 años en el desierto. Dios le enseña estatutos, preceptos, les enseña los 613 mandamientos, tienen experiencias con Dios, pero son cosas que Dios los estaba preparando para entrar a vivir en la tierra prometida. Estaban ahí preparados, pero resulta que ese pueblo al cual Dios le había dicho, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, resulta que durante 40 años no escucharon atentamente la voz de su Dios. Por lo tanto, ese pueblo, salvo dos, Josué y Caleb, salvo dos, murió en el desierto. Salieron de la esclavitud, pero no disfrutaron de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no escucharon atentamente la voz de su Dios y dejaron fluir en medio de las circunstancias, porque esto del agua amarga de Mara fue un problema, pero después cuando vieron los gigantes en Jericó fue otro problema, y cuando no tenían carne para comer, vieron que a veces, otra vez arroz y no hay un chuletón por ahí. Y nos quejamos, bueno, se quejaron. Bueno, eso no sucede en medio nuestro, ¿no? No sucede. Resulta que se quejaron delante de Dios y Dios le envió codornices que le salían por las orejas, hartos ya de codornices. Entonces, así es la vida del Hijo de Dios, que nos quejamos de todo, ¿sí o no? Nos quejamos de todo. Y si es posible, también nos quejamos de todos. De todo y de todos. Bien, la cuestión que ese pueblo murió en el desierto, salvo dos, Josué y Caleb. No entraron en la tierra prometida. Ahora, a la vez que murió todo el pueblo que salió de Egipto en el desierto nació un nuevo pueblo, que antes de que entre en la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, Dios le vuelve a hablar y lo vuelve a preparar y vuelve a incidir en esta necesidad de que
presten atención a lo que Dios les dice. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo encontraron? Deuteronomio 28. Fíjate, bueno, no me lo quiso dar, pero en el capítulo 28, ya en el versículo 1, mira lo que le dice al pueblo. Acontecerá, Moisés le dice, Dios le dice, al pueblo, le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras, o sea, vuelve a repetir lo mismo. Y eso es algo que los hijos de Dios tenemos que prestar atención. Miren, yo creo que casi todos ustedes vienen todos los domingos a la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos vienen todos los domingos a la iglesia? ¿Y cuántos escuchan prédicas por ahí? ¿Sí o no? Hoy en día tenemos una facilidad de escuchar prédicas. ¿Y cuántos de ustedes leen la Biblia? Uy, hay algunos que levantan la mano. Supongo que será porque no tienen un impedimento, una artrosis, algo. Oraremos para que puedas leerla, que se sane la artrosis. Entonces, y debemos entender que Dios habla de diferentes maneras y que debemos desarrollar el hábito de escuchar la voz de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, si a mí Dios no viene un ángel y me habla, mira, Dios no va a hacer las cosas como tú quieres, Dios te va a hablar como Él quiere, Dios habla al Espíritu. Y entonces, Dios nos habla principalmente a través de la palabra, a través de la Biblia, y no se contradice, nos habla a nuestro espíritu. Cuando mira, cada uno tiene una forma de comunicarse con la persona que amas. Con mi esposa tengo mi manera de comunicarnos y hay cosas que desarrollamos con el tiempo desarrollamos una manera de comunicarnos que ella sabe lo que yo pienso, con solo verme. Y ¿es así o no? Entonces, ¿pero por qué? Porque hay un acercamiento, hay una diligencia en estar juntos y uno aprende a conocer a la otra persona. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos que aprender a escuchar, a entender, primero por la palabra de Dios. Segundo, tenemos que entender que Dios te habla a través del que viene aquí y que aunque no te guste mucho, pero Dios se usó a un burro para hablarle a un profeta, bien puede usar a tu hermano. Aleluya. ¿Sí o no? Dile que está lo tuyo, tú puedes ser un burro, pero Dios usarte para hablarme. Aleluya. ¿Sí o no? La cuestión es que el gran problema es que nos gustaría a nosotros, sobre todo los que venimos del ambiente pentecostal, ¿no? Que venga y que venga un profeta y me diga, no, Dios no va a usar así, Dios tiene su manera, Dios usa gente con el don de profecía, perfecto, pero no va a suplir eso, tu obligación de buscar de Dios cada día. Dios puede usar a alguien y hasta puede venir una voz audible desde el cielo, como sucedió alguna que otra vez, pero eso es ocasional, es rara vez, eso no va a suplir el que tú, cuando escuchas palabra de Dios, estoy seguro que Dios te habla a tu corazón y te dice, sí, es verdad, uy, esto sí. ¿Sucede?
Bien, todo ese tipo de cosas es a lo que Dios dice, si prestas atención, si oyes debidamente y prestas atención. En Éxodo le dice, Dios te librará de un montón de cosas. Básicamente le dice que los libraba de enfermedades. Y aquí habla de cómo iban a alcanzar proyectos y un montón de cosas que Dios los iba a bendecir. En la entrada, en la salida, en la artesa de amasar y que las suegras iban a ir lejos. Un montón de bendiciones. Pero está el hecho de que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En estos días estábamos leyendo con mi esposa al final del libro de Lucas, cuando cuenta la historia del camino de Emaús, donde había dos discípulos, aquellos que habían estado con Jesucristo y habían escuchado a Jesucristo y habían visto los milagros, pero resulta que después de que Jesucristo murió, en el periodo entre que murió y resucitó, muchos discípulos se descolocaron y estos dos estaban en el camino de Emaús y estaban hablando de las cosas que acontecieron. Y Jesús resucitado se les apareció y se puso al lado y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Estaba hablando con ellos y no lo reconocieron. El problema no es si hay una manifestación sobrenatural, si una voz audible o si viene un ángel. El problema es cuando tenemos nuestro entendimiento entenebrecido, nuestro corazón endurecido. Y debemos nosotros librarnos de ese corazón endurecido para aprender a escuchar y prestar atención a la voz de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Porque Dios habla hoy en el siglo XXI. Dios habla a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Aleluya. Y lo habla cada día. Por eso, sobre todo en este tiempo que estamos así un poco atribulados a nivel internacional con todo lo que está pasando, ¿no? Que bombardeos, que misiles, que esto, que el otro. Y que se viene el apocalipsis, zombie, no sé cuántas cosas más. Entonces la gente está atribulada, ¿qué va a pasar? Y los hijos de Dios, ¿por qué tenemos que estar atribulados? ¿Acaso Dios no habló? ¿Dios no profetizó? ¿Acaso Dios no te habló a través de hermanos que se plantaron aquí o en otro púlpito para enseñarte las cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos? ¿Sí o no? Entonces, aquí viene el ejemplo práctico. Cuando no prestamos debidamente atención a la palabra de Dios, sobreviene, en este caso, miedo, tribulación, angustia. Eso le puede sobrevenir a los que no conocen la palabra de Dios, pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos que cuando veamos todas estas cosas acontecer, debemos, como dice la Biblia, levantar los ojos al cielo porque la redención viene pronto. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Han visto lo que significa prestar atención, oír la voz de Dios, prestar atención, no acumular? Vivimos acumulando. Parece que tuviésemos que llevar un récord, una contabilidad de horas de ministración. Tengo tantos años, he escuchado tantas palabras, he escuchado a tantos predicadores famosos. Sí, pero ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿Están aquí? ¿Has escuchado la palabra de Dios y la has atesorado? Miren, no voy a contar detalles porque esto es de mi esposa y yo, no de ustedes. Pero en el año 87 el Señor se manifestó en mi vida, así que en el año 88, 89 fui a mi primer retiro de jóvenes. Era joven, algún tiempo fui joven. Se piensa que nací viejo ya. Fui a mi primer retiro de joven. En ese retiro hubo un hermano que predicó una palabra
1989. 1989. Predicó una palabra acerca de la formación de pareja. Tenía que ver con cómo buscar una pareja en el Señor. 1989. Cuando conocí a la que ahora es mi esposa, año 2013, cuando esta iglesia estaba en General Ricardo, ¿se acuerdan, no? Y cuando la veo a ella, viene esa palabra a mi espíritu. Un montón de años después, la atesoré en mi corazón, esa palabra, y me ayudó a reconocer a la mujer que Dios tenía para mí. ¿Cuántos lo entienden? Porque Dios sigue hablando hoy. Ahora, cuando tú no atesoras la palabra, sino lo que atesoras y acumulas son horas de predicaciones y anotaciones, no, guardar y atesorar en tu corazón. Dios te habla, te marca, te guía, aleluya, te corrige. Dios obra por medio de su palabra, porque Dios lo hizo todo con su palabra y por medio de su palabra. ¿Cuántos lo entienden? Entonces, no menosprecies, sino que al contrario, atesora y valora cada enseñanza, cada palabra. En el 1 Samuel cuenta la historia, el capítulo 2 y capítulo 3, del nacimiento milagroso de Samuel. Y cómo Samuel, el pequeño Samuel, fue presentado en el templo y vivía en el templo. Y cómo Dios se le manifestó al pequeño Samuel de tal manera que estaban durmiendo de noche y de noche le dice: Samuel, Samuel, lo llama. Y Samuel, como no conocía la voz de Dios, se levantó y se fue a donde estaba Elí, el sacerdote, y le dijo: ¿me has llamado? Y Elí le dijo: hijo, mira la hora que es, vuélvete a la cama. La segunda vez volvió a suceder lo mismo y la misma respuesta hasta la tercera vez, cuando la tercera vez Elí, que era el sacerdote, que no había tenido una muy buena trayectoria y Dios le había dado, pero sí hizo lo correcto, se dio cuenta de que algo acontecía ahí y le enseñó y le dijo: Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz de esa voz, dile: heme aquí, tu siervo oye. Le enseñó. Hermanos, tenemos que aprender y tenemos que enseñar a escuchar la voz de Dios. Es necesario, porque un pueblo no salió de la esclavitud, pero no disfrutó de la tierra prometida por causa de no escuchar y prestar atención a la voz de Dios. Hay muchos creyentes y cristianos e hijos de Dios con muchos años a cuesta que no terminan de disfrutar del hecho de ser hijos de Dios por no prestar atención a lo que Dios le dice y a lo que Dios le habla. Samuel continúa diciendo que aún siendo pequeño no dejaba caer ninguna de las palabras que escuchaba. ¿Cuántos nosotros no nos acordamos de lo que nos hablaron de parte de Dios la semana pasada? ¿A que no te acuerdas lo que Dios te habló aquí la semana pasada? Espera que voy a ver si tomé notas y si no se me borró el archivo. Pero no te acuerdas, no la has atesorado en tu corazón. Samuel no dejaba caer ninguna de las palabras, las atesoraba. Jóvenes, atesoren las enseñanzas, atesoren las ministraciones, porque ellas van a marcar tu futuro. Y hay algunos que dicen: los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, ¿qué? Bueno, también. Porque es para todos.
atesorar, discernir, entender que la palabra de Dios no es interpretable. Ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo jugar al Evangelio según San me conviene. Porque cuando escuchamos algo, porque yo apenas conocí al Señor, no empecé a predicar. Yo estuve sentado ahí y tuve esas luchas que cuando venían las palabras y algunas que me decían, y agarraba y hacía como Manolete, ¡ole! Porque no todo te gusta, ¿sí o no? No todo muchas veces, pero todo es palabra de Dios. Cuando viene la demanda, porque Dios cuando habla y habla a veces duro, es para nuestro bien. Dile al que está a lo tuyo, es para tu bien. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, ¿para qué? Para que la voz de tu Dios te guíe, te corrija, te edifique, te fortalezca. Aleluya. Samuel no dejaba caer ninguna de las palabras. No dejes caer. ¿Quieres crecer? ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Hay algunos que se conforman con crecer de ancho, pero bueno. ¿Quieres crecer en el Señor? No dejes caer ninguna de las palabras. Hay algunos que dicen, hermano, ¿cuánto has estudiado tú? Sí, pero también he aprendido a no dejar caer las palabras. Te conté el ejemplo de lo de mi esposa, pero te puedo contar muchos otros ejemplos donde Dios me habló en mi corazón y me habló preferentemente con textos bíblicos y me hizo entender a través de... Miren, una vez, año 1988, 87 fue, conozco al Señor y el Señor me impulsa a hacer un estudio bíblico. Y bueno, yo tenía mis planes, mis proyectos, dejo mis planes y mis proyectos, hago el estudio bíblico y cuando termino el estudio bíblico, la iglesia donde estaba iba a hacer una campaña y necesitaba ujieres y entonces salíamos del estudio bíblico como ujieres a trabajar en la campaña. Entonces llevábamos 3 meses de campaña, después se hizo una iglesia, algo, mira, he visto el poder de Dios manifestado y yo iba todos los días. Faltaba el sonidista, ahí aprendí a hacer sonido, a operar, a montar y desmontar técnicamente y había aprendido todo eso ahí. Y entonces hubo una reunión de obreros y comenzaron a decir, sí, porque hoy vamos a tener reconocimiento para un hermano que así, y empiezan a alabar a este hermano. Y dentro mío decía, ese soy yo. ¿Por qué? Que nunca faltaba, que estaba todos los días, yo. Que era servicial, yo, porque estaba ahí todos los días. Y que esto, que el otro. Y entonces, cuando de repente dicen, el hermano fulano de tal, dentro mío, dije, y el Espíritu Santo me trajo Caín y Abel. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Porque si comienzas a hablar, porque el hermano ese no iba todos los días, no tenía, pero bueno, habían visto cosas que... Y entonces dentro mío tuve esa lucha, y en esa lucha el Espíritu Santo me trajo la palabra y probó mi corazón, y me hizo entender lo que la Biblia dice, si yo comienzo a hablar mal del hermano, soy homicida. Y los homicidas no entran en el reino de los cielos. Eso aclaró mi vida para el resto, más de 35 años de ese momento. Aclaró mi vida en cuanto a hablar,
a juzgar, a un montón de cosas. ¿Vieron qué importante que es atesorar y prestar atención a la palabra de Dios? ¿Vieron por qué el no atesorar? Si yo no hubiese atesorado la palabra de Dios, hubiese cometido lo Caín que hizo con Abel. ¿Qué hizo? Lo mató, lo invitó a un asado, le pegó, lo mató, cometió homicidio. Y nosotros podemos cometer homicidio por la imprudencia de dejarnos llevar por nuestros impulsos en vez de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Están aquí? Pero cuando tú prestas verdadera y debida atención a la palabra de Dios, lo que sucede es que ésta te habla, te advierte, te transforma, te enseña. Y si no dejas caer estas enseñanzas, como Samuel no las dejó caer, son las que te impulsan a tu crecimiento y a tu desarrollo ministerial. Amén. La importancia. No menosprecies lo que lees cada día. No menosprecies lo que escuchas cada día. No menosprecies lo que se te enseña, ministra cada día. Porque es palabra de Dios. Es la voz de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Cerremos los ojos, por favor. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana. Porque, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Y tú dijiste, Señor, envió la palabra y los sanó. Y por medio de tu palabra tú sanas. Y tú sanas en esta mañana de indiferencia. Tú sanas de indiferencia. Indiferencia hacia tu palabra, indiferencia hacia las administraciones, indiferencia hacia cada vez que tú quieres hablar. Señor, que haya hambre y sed por ti, por tu presencia, por oír tu voz. Quita, Señor, ese acomodamiento y esa modorra espiritual, Señor. Que haya deseo ferviente, vivo por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el que lo despiertas. Porque tú eres, Señor, el que estás despertando a los Samueles en esta hora para oír tu voz. Aleluya. Porque tú estás despertando a los Samueles para escudriñar la palabra de Dios y para no dejarla pasar por alto. Hombres y mujeres que no dejen caer tu palabra. Gracias porque tú lo haces, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. No crecerás más allá de tu relación con Dios y su palabra. Escucha. No crecerás más allá. Y presten atención, porque los que vivimos en Remar estamos en una vorágine de trabajo y que trabajamos mucho, muchas horas, mucho esfuerzo y está todo muy bien, pero no crecerás y todo ese espíritu de trabajo no te sostendrá en los momentos difíciles a menos de que tengas la correcta relación, las correctas raíces y firmezas en Dios y en su palabra. Amén. ¿Cuántos me entienden? Los momentos difíciles no los podrás parar
con otra cosa, o no te... los momentos difíciles, como esos árboles que tienen unas buenas raíces, si tú tienes unas buenas raíces en tu fe, en tu relación con Dios y en tu comunión, podrás soportar los vientos bravos, las tormentas. ¿Cuántos quieren soportarlas y mantenerse firmes? Amén. Hace muchos años, una vez me llaman por teléfono y me dicen: pastor, tengo un problema grave. Y le digo: ¿qué pasó? Se me cayó un árbol en medio de la casa, un chalecito, y resulta que yo había estado en esa casa y tenían un jardín grande con unos pinos enormes los pinos, y resulta que hubo un día de tormenta, mucha agua, se aflojó la tierra, mucho viento y las raíces, el pino cayó y quedó en la cumbrera del chalecito, quedó ahí. Un pino muy grande, raíces muy pequeñas. Crece proporcionalmente, que tus raíces sean profundas para que sostengan el crecimiento que anhelas y que deseas. Amén. Que tus raíces sean profundas para que cuando vengan las tormentas, esas raíces sean los que sostengan todo lo que pudiste haber crecido. Que el Señor te bendiga.